Este punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales. Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra la presidenta diputada María del Pilar Ortega Martínez, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, es para mí un honor presentar en representación de las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia este dictamen. Un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales con relación a la ayuda humanitaria de emergencia. Y una vez más aprovecho para reconocer el intenso trabajo de todas y todos quienes integran esta comisión. El filósofo alemán Albert Schweitzer afirmó que el primer paso en la evolución de la ética es el sentido de solidaridad con otros seres humanos. Y en este sentido, la solidaridad se constituye como un valor que rige la conducta de las personas y que determina la respuesta esperada frente a la condición desfavorable de otros individuos. Ese es el caso de quienes son afectados por distintos fenómenos y desastres naturales. Frente a la tragedia de la pérdida de distintos bienes materiales e inclusive vidas humanas, es inminente la demostración de solidaridad mediante la ayuda humanitaria por parte de la propia ciudadanía. Así también, los distintos órdenes de gobierno disponen de recursos para adquirir suministros que puedan ayudar a las y los damnificados a paliar temporalmente sus pérdidas y a satisfacer de manera adecuada sus necesidades básicas. Sin embargo, lamentablemente, la experiencia y la evidencia empírica nos demuestran que inclusive en esos casos de mayor necesidad existen quienes no dudan en sacar ventaja y malversar los recursos que son destinados genuinamente para apoyar a personas en desgracia. Estas son conductas que son escasamente reguladas por nuestro marco jurídico vigente y ante la ausencia de consecuencias legales en su comisión, quienes se aprovechan de la debilidad de los demás quedan sin alguna sanción y no tienen ningún incentivo para dejar de cometer este tipo de atropellos. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con la intención de la promovente de esta iniciativa, de la diputada Margarita García, en la necesidad de regular los casos en los cuales específicamente servidores públicos pretendan lucrar con bienes destinados a ayuda humanitaria con fines electorales. Compartimos con nuestra compañera diputada la indignación por estas conductas que resultan de estos servidores públicos ante el uso de bienes que son adquiridos con recursos públicos o incluso particulares. El dictamen que se pone a consideración de esta soberanía consiste en las siguientes modificaciones. Se adiciona una fracción 15 al artículo 3 de la Ley General de Delitos Electorales para especificar la definición de ayuda humanitaria de emergencia, la cual consiste en la ayuda temporal e inmediata que proporcione el Gobierno federal encaminada a acciones de auxilio, asistencia y apoyo a la población a fin de atenuar las necesidades básicas de alimentación, aseo personal, atención médica, transporte, alojamiento o vivienda, a fin de atender una emergencia provocada por un fenómeno perturbador. Se reforma asimismo el artículo 7 para considerar como delito electoral la amenaza de suspensión de la entrega de ayuda humanitaria de emergencia como forma de coacción para obtener el voto a favor de algún candidato, partido político o coalición. Igualmente, hay una
Reforma al artículo 9 para considerar como delito electoral la solicitud de bienes destinados a ayuda humanitaria a cambio del voto durante la etapa de preparación de la elección. Se reforma también el artículo 11 para considerar como delito electoral el condicionamiento de la entrega de ayuda humanitaria de emergencia como forma de coacción para obtener el voto a favor de algún candidato, partido político o coalición. Y finalmente, otra propuesta de reforma al artículo 20 del mismo ordenamiento legal para considerar como delito electoral el condicionamiento de la entrega de ayuda humanitaria de emergencia como forma de coacción para emitir el sufragio a favor de una opción en consulta popular. Con esta reforma pretendemos lograr que haya un cambio radical en el comportamiento de quienes hoy, usando una etiqueta de servidor público, se sirven de este tipo de bienes de ayuda humanitaria. Esperamos, y siempre lo esperamos, que no lleguen más desastres naturales a nuestro país, pero también en caso de que esto ocurra, tenemos la obligación de hacer que las leyes impidan que haya quienes obtengan un lucro o un beneficio, ya sea de carácter económico o político, y por ello se sancione, concluyo, presidente, se sancione a quien pretenda hacerlo, más aún a quien pretenda beneficiar a una causa política. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra